familia, Señor, por nuestra salud, por todo, Señor. Te rogamos, Padre eterno, que en tu misericordia, en tu amor y en tu voluntad podamos estar nosotros, Señor. Queremos ser una ofrenda de adoración, un altar de adoración a ti, Señor, cada día de nuestras vidas. Padre eterno, rogamos, Padre, que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas. Tú eres Jesús el Cristo. Tú eres el soberano de toda la creación. Nos postramos ante ti, Señor, y te cantamos esta mañana. Dile conmigo esta mañana, Señor. Aleluya. 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 Dile una vez más. Aleluya. 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 ¿Por qué no te pones de pie un momento y le dices al Señor: yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Dile: yo te espero. Yo te espero. Yo le espero. Yo le espero. Yo le espero. Una última vez conmigo, aleluya. Aleluya. Dile: aleluya. 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 Te adoramos, Señor. Te adoramos. Digno de ser exaltado eres tú, Señor. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Al que está sentado, dile esta mañana en el trono: a ti sea la gloria, Señor, al que está en el trono. Al que está en el trono sea la gloria y sea la honra, sea el dominio a ti, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te cantamos, Padre eterno. Amén, Señor, y amén. Quiero que le demos una ofrenda de palmas al Señor esta mañana. Y vamos a cantarle al Señor allí en donde está. Quiero que me acompañe y vamos a declarar que Jesús es el Cristo. Amén. Vamos a proclamar su nombre. Oh, oh, oh.
Dile conmigo. Alistando las manos para aplaudir, gritando con gozo ante su venir, y proclamamos el nombre de nuestro Dios y declaramos por siempre que Él es nuestro Rey. Arrojamos corona, dilo, ante Él y declaramos por siempre que ahí viene el Santo, poderoso y digno de adorar. Sea la gloria y la honra al único Creador, y nos mostramos ante ti, Jesús el Cristo, eres tú el Cristo, Jesús el Cristo, eres tú, nuestro Dios, tú eres nuestro Dios. Nuestro Dios, y alistando las manos para aplaudir y gritando con gozo ante su venir, y proclamamos el nombre, dilo, de nuestro Dios, y declaramos por siempre Él es nuestro Rey, y arrojamos coronas ante Él y declaramos por siempre, dilo, que ahí viene el Santo, poderoso y digno de adorar. Sea la gloria y la honra al único Creador, y nos mostramos ante ti, Jesús el Cristo, eres tú el Cristo, Jesús el Cristo, eres tú, nuestro Dios. Vamos a declarar esta mañana, amén. Él es Jesús el Cristo, dile conmigo, reina por siempre. Él es Jesús el Cristo, reinas por siempre, y Él es Jesús, el verdadero Rey, y Él es Jesús, sumo sacerdote, Él es Jesús, profeta de Dios, y Él es Jesús, y Él es Jesús, el Cristo de Dios, siempre reinará. Te adoramos, Señor, Cordero inmolado en la cruz. Proclamamos tu nombre, Rey de Reyes. Y nos mostramos ante ti, Jesús el Cristo, eres tú el Cristo, Jesús el Cristo, eres tú. Una vez más, Jesús el Cristo, eres tú el Cristo, Jesús el Cristo, eres tú, nuestro Dios. Oh, te adoramos, proclamamos tu nombre, Señor. Tú eres Jesús el Cristo, el verdadero Rey de Reyes. Él es Jesús, el Cristo de Dios, siempre reinará. Tú reinas por siempre, Señor. Tú reinas por los siglos de los siglos. Tú eres Jesús el Cristo. Tú derrotaste a Satanás. Me has hecho libre del pecado. Dile al Señor esta mañana: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no
tú eres el alfa. Tú eres el alfa y omega, el principio y el fin. Y no hay otro como tú. Solo tú. Solo tú venciste a la muerte, tomaste lugar de honor, te levantaste de la tumba, derrotaste a Satanás, perdonaste mi pecado, me acercaste al Creador, te levantaste de la tumba, derrotaste a Satanás, perdonaste mi pecado, me acercaste al Creador. Y a su nombre, quien vive, vamos a declararlo una vez más, amén. Y tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro como tú. Tú eres el alfa y omega, el principio y el fin. No hay otro como tú. Solo tú. Solo tú venciste a la muerte, tomaste lugar de honor, te levantaste de la tumba, derrotaste a Satanás. Dilo, perdonaste mi pecado, me acercaste al Creador, te levantaste de la tumba, derrotaste a Satanás, perdonaste mi pecado, me acercaste al Creador. Vamos a declarar que Cristo viene pronto. Declararemos Maranata, amén. Dile conmigo. Y decimos Maranata, Cristo viene, aleluya. 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 Cristo viene pronto. Te adoramos, Padre eterno, digno de ser exaltado, digno de toda gloria eres tú, Señor. Te levantaste de la tumba, derrotaste a Satanás. Dilo, perdonaste mi pecado, me acercaste al Creador, te levantaste de la tumba, derrotaste a Satanás, perdonaste mi pecado, me acercaste al Creador, y decimos Maranata, Cristo viene, aleluya, y decimos Maranata, Cristo viene, aleluya, y decimos Maranata, Cristo viene, aleluya, y decimos Maranata, Cristo viene, aleluya. Santo, 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 oh digno de gloria. Amén, Señor, amén. Dale una ofrenda de palmas fuerte al Señor. Vamos a darle gloria y honra al Señor. Y vamos a declarar que Él es nuestro Rey de gloria, que no hay nadie igual a Él. No.
Dile conmigo. Su nombre es Cristo, Jesús el Cristo. Él tiene un nombre sobre toda la creación. Su nombre es Cristo, dile, Jesús el Cristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Dile en el cielo. Y en el cielo preguntaban: ¿quién es ese Rey de gloria? Y eras tú. Eran veintenas de millares de ángeles que se postraban porque eras tú. Se abran hoy las puertas celestiales, pues ha llegado el justo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesús el Cristo. Él tiene un nombre sobre toda la creación. Su nombre es Cristo, Jesús el Hoy nos unimos como un pueblo y las naciones cantarán que eres tú. Pues ha llegado el momento de que tus hijos se levanten porque eres tú. Jesús el Cristo, que se abran hoy portones antiguos, pues ha llegado el Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesús el Cristo. Él tiene un nombre sobre toda la creación. Su nombre es Cristo, Jesús el Cristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a declararlo, dile conmigo. No hay otro nombre igual que pueda salvar, solo tú, solo tú. No hay otro nombre igual que pueda salvar, solo tú, solo tú. No hay otro nombre igual que pueda salvar, solo tú, solo tú. No hay otro nombre igual que pueda salvar, solo tú, solo tú. Y que se abran hoy las puertas celestiales, pues ha llegado el Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesús el Cristo. Él tiene un nombre sobre toda la creación. Su nombre es Cristo, Jesús el Cristo. Emmanuel, Dios con nosotros.
mañana. Dios con nosotros es. Tú eres con nosotros, Señor. Y no hay nadie igual, Señor, nadie que se compare a ti. Dile esta mañana, solo tú, Jesús, eres el Cristo. Y solo ante ti, Señor, nos postraremos reconociendo tu soberanía y tu majestad. ¿Dónde puedo encontrar la paz que sabe consolar? Busco en mi pensar y solo encuentro vanidad. Solo en ti hay libertad. Cuando surge la ansiedad, esta mañana, y las tormentas vienen más, solo en ti puedo estar, y porque consumado está. Solo en ti hay. Aleluya. Dios les bendiga a cada uno de ustedes esta mañana. Sean bienvenidos a este lugar a glorificar el nombre del Señor. Queremos siempre recordarles, como todos los domingos, de guardar el protocolo de su mascarilla, por favor, mientras estén en el templo, debido a que nos han pedido esa parte del cuidado que debemos tener cada uno de nosotros, ¿verdad? Y así nos cuidamos entre nosotros mismos, ¿verdad? Por favor. Y también la puerta de salida es esta, de este lado, al finalizar el servicio. Y si usted quiere colocar sus ofrendas o sus diezmos, pues hemos colocado 3 lugares para que no se aglomeren en esos puntos también. Así que les pedimos que nos apoyen respetando el protocolo. Queremos informarles también que el jueves 31 de diciembre tendremos 2 servicios. El primero es a las 5:30 de la tarde y va a terminar a las 7 de la noche. A usted le tocaría venir al de las 7:30 a las 9 de la noche. Así que usted es el segundo servicio, de 7:30 de la noche a 9 de la noche estará haciendo el servicio para este grupo, ¿verdad? En este horario, el jueves 31. Y les invitamos para que vengamos a darle gracias a Dios, porque aunque ha sido un año un tanto diferente y difícil también, podemos darle gracias a Dios que tenemos vida en primer lugar, ¿verdad? Y segundo, que Dios nos ha guardado hasta acá, Él nos ha protegido y bueno, estamos de pie. Así que es un buen tiempo para decirle gracias, Señor, por un año que termina en medio de cualquier dificultad, y para darle gracias a Dios por un año que comienza también en medio de cualquier circunstancia. Amén. Así que le invitamos para el jueves 31 en el servicio de 7:30 a 9 de la noche. Le esperamos. También si usted quiere apoyar, unos hermanos han preparado fruta para ponche, así que a la salida va a encontrar ahí la mesa. Si usted quiere colaborar con los hermanos, son productos de casa y puede apoyarlos también comprando esa fruta para ponche. Así que están invitados también para disfrutar el ponche si lo quieren hacer. Algunos me han preguntado acerca de mi opinión sobre la vacuna. Estamos a tiempo todavía de tomar una decisión, ¿verdad?
todavía no ha llegado la vacuna al país. En algunos países ya se empezó a distribuir y bueno, yo creo que va a tardar un poquito acá en llegar, ¿verdad? Pero mientras eso sucede, sigamos respetando el protocolo, sigamos respetando las condiciones que nos han pedido que sean respetadas, ¿verdad? No importa el lugar donde nos encontremos, respetemos esas condiciones que nos han pedido. Y algunos me dicen si se pone la vacuna o es el 666 que les van a poner ahí o les van a incrustar el microchip, ¿verdad? ¿O qué? Entonces como han leído muchas cosas, ¿verdad? Que se dicen hoy y se publican. Yo personalmente creo que me voy a aplicar la vacuna cuando la tengamos, ¿verdad? Y haya disponibilidad. Yo pienso hacerlo, solo que voy a esperar 1, 2 o 3 meses que primero se la pongan algunos. Si a ellos no les pasa nada, no me va a pasar nada a mí, ¿verdad? Así que ese sería mi consejo. Entonces espere 1 o 2 meses y vea las reacciones, pregúntele a los que ya se la pusieron y después póngasela a usted, ¿verdad? Ese sería mi consejo, pero muchas veces se dicen un montón de cosas, ¿verdad? Pero no las crea, ¿verdad? Yo creo que la ciencia pues ha dado una opción. Muchas veces lo que pasa es que hay casas comerciales que pelean por la venta de la vacuna, entonces promueven esto, promueven lo otro y bueno, es así en la parte comercial de todo esto. Así que si tiene la posibilidad de ponérsela, pues hágalo. Y si quiere esperar como yo, pues también hágalo, ¿verdad? Al final esa es una decisión de cada uno de nosotros. Amén. Voy a ir a la palabra del Señor, sean bienvenidos. Efesios capítulo número 1 y versículo 19 al 21. Tengo 30 minutos para compartir la palabra del Señor a partir de este momento, así que Efesios capítulo 1, versículo 19 al 21 dice de la manera siguiente: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él, o sea, en Cristo, ¿verdad? Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Diga conmigo: Cristo está encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo venidero, en el mundo que vendrá. Vamos a orar. Padre, te doy gracias esta mañana. Bendigo tu nombre, Señor. Te doy gracias por tu palabra en esta mañana y te pido que tú nos guíes con tu Santo Espíritu a poder encontrar el Evangelio, Señor, en tu palabra. Porque cuando escuchamos el Evangelio cobramos vida, Señor, porque tu palabra es espíritu y es vida. Así lo dijiste tú, Señor, cuando estuviste sobre la tierra. Por eso oramos, Señor, en este momento, para que tu Santo Espíritu nos guíe a encontrarnos con esa vida que está en tu palabra, con el Evangelio, y que podamos creer firmemente, Señor, que Jesús es el Mesías, el Cristo, el enviado tuyo a esta tierra. Oro, Señor, poniendo este tiempo delante de ti y ruego, Señor, tu dirección, tu sabiduría, tu entendimiento y tu gracia sobre cada uno de nosotros, Padre, para que podamos a través de tu palabra recibir esa vida, recibir la respuesta, Señor, que tú tienes para nuestra vida a través de la palabra del púlpito, Señor del cielo. Oramos, Señor, para que tus ángeles se muevan en este momento y traigan la respuesta al corazón de tu pueblo en cualquier lugar, Señor, donde este mensaje pueda ser escuchado. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo, oro todo, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Quiero empezar entonces preguntando cómo es que estamos creyendo. Todos decimos creer la Biblia, o decimos creer el Evangelio, o decimos creer que Jesús es el Cristo, pero la pregunta es ¿cómo estamos creyendo? ¿Hasta qué punto de verdad el Evangelio es el poder de Dios en mi vida? El apóstol Pablo está diciendo que él en su oración está pidiendo por la iglesia de Éfeso y dice: también pido en oración que ustedes entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Que ustedes puedan entender esta increíble grandeza del poder de Dios para aquellos que pueden creer. ¿Qué tan grande es el Evangelio entonces?
¿Qué tan grande es el evangelio para tu vida, para mi vida? ¿Qué tan profundamente estamos creyendo esto? Y dice Pablo que este gran poder, esta grandeza de ese poder, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Pablo está hablando del poder de la resurrección, del poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la derecha del Padre. Esta grandeza de ese poder que un día también nos levantará a nosotros si permanecemos creyendo en el evangelio, que Jesús es el Cristo. Pero no solamente eso dice Pablo, sino que dice: ahora Cristo está muy por encima de todo. Cristo es superior a todo. Cristo es más grande que cualquier pandemia. Cristo es más grande que cualquier necesidad. Él está encima de todo. Él es el que merece la gloria y la honra. ¿O es que Dios perdió el control en medio de la pandemia? ¿O es que Dios se equivocó al permitir esta situación en el mundo? La Biblia dice que Cristo sigue estando encima de todo. Así que debemos creer el evangelio de esta manera. Debemos creer que Cristo es más grande que cualquier situación, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, dice la Biblia. No importa si son demonios, no importa si son espíritus inmundos, no importa si es un problema, no importa si es una adversidad, no importa si es una enfermedad. Cristo está encima de todo. Esto es lo que la Biblia dice. No solo en este mundo, sino que también en el mundo que vendrá. No solo en esta vida, sino que también en la vida eterna que vendrá. Entonces, ¿cómo estamos creyendo el evangelio? Algunos creen el evangelio como algo que se les informa, como solamente conocimiento, como solamente información. Otros ven el evangelio como una religión, otros lo miran como una filosofía, una forma de vida. Pero de verdad, ¿cómo está usted creyendo el evangelio? Durante muchos años yo personalmente creí que la vida era algo complicado que había que soportar, y entonces eso creía y así vivía. La vida es complicada, pero hay que aguantarla. No importa, hay que seguir adelante, hay que aguantarla. Y yo creía que de verdad la vida era solamente problemas, y que en la vida en realidad aunque esos problemas venían, al final no tenían una solución. Y entonces yo solo tenía que vivir preocupado y vivir angustiado todos los días de mi vida. Así creía yo. Pensaba que había que preocuparse por el futuro y había que pensar en el futuro. La Biblia dice: no os preocupéis del día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Y de verdad es así. Hoy hemos estado confinados casi 7 meses. ¿Y qué nos pasó? Todo se detuvo. Y todo aquello que nos angustiaba. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y cómo me va a ir mañana? ¿Y cómo va a ser? Pero usted está aquí. Unos hasta más gorditos los miro. Entonces, ¿será que nos servía mucho preocuparnos todos los días por el mañana? No, nos dimos cuenta que no. Es que la Biblia sigue siendo la verdad de Dios. No os preocupéis por el día de mañana, porque el día traerá su propio afán. La Biblia sigue diciendo que Dios traerá su nueva misericordia cada día sobre nosotros. Entonces, de verdad, yo aprendí mucho en esta pandemia. Creía que vivir en el dolor, o en el recuerdo, o en el sufrimiento, o en el lamento era algo normal, y que la gente debía vivir así. Así creía yo antes del evangelio. Antes de haber escuchado el evangelio, yo creía que la vida era esto: vivir en un lamento, en un dolor, en el recuerdo de lo que había pasado, en el sufrimiento de lo que había pasado. Pero de verdad, la vida no es eso desde el punto de vista de la palabra de Dios. Después de todo, decía, teníamos que tener fe y aguantar lo que venga, no importa. Pero la gente sigue viviendo de esa manera. Incluso yo, antes del evangelio, hasta bíblico me ponía, diciendo que si era necesario que pasar diversas pruebas para que nuestra fe fuera aprobada, entonces aceptábamos todo lo malo que viniera a nosotros. Era porque no éramos muy espirituales todavía. Entonces Dios permitía todo eso porque no éramos muy espirituales todavía, que nos faltaba algo más. Y eso creía yo, así creía, así era mi fe, que me faltaba algo más ayuno, más oración,
más lectura de la Biblia, más velar en el Señor, más vigilia, más esfuerzo, más aquí, más allá. Y yo creía de esa manera. Pero al final todo terminaba igual. Incluso, si usted se recuerda, algunos de acá se han de recordar que seguíamos la escalera del éxito, ¿verdad? Los 7 pasos de la escalera del éxito. Y hasta libros teníamos de la escalera del éxito. El primer paso, el segundo paso, y tercero, y cuarto. Cuando llegábamos al séptimo, yo digo que hay otros 7 más. Y bueno, aparecían las 21 cualidades del líder. Las 21 cualidades, pero me faltan las 19. O me faltan las 17. ¿Y no será que habrá otro libro que hable de otras 21 cualidades más? Y así vivíamos la fe, creyendo que eso era la fe correcta de la cual habla la Biblia. Llegamos incluso a creer que mientras más problemas tuviéramos, más fe tendríamos. Pero ¿será que eso es lo que la Biblia enseña? ¿Será que yo puedo aumentar mi fe por los problemas que hoy tengo? ¿Será que yo puedo aumentar mi fe por leer más la Biblia, o por orar más, o por ayunar más? La Biblia dice que no puedo aumentar mi fe, porque la fe viene de Dios. Solo hay un autor y consumador de la fe, y ese es Cristo. Por eso los discípulos le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. No es que una prueba va a aumentar mi fe. No, la prueba me va a enseñar muchas cosas, pero no puede subir mi fe. Incluso yo decía que queríamos vencer a Satanás a través de nuestros ayunos y nuestras oraciones, y orábamos bastante, y a veces ayunábamos bastante con tal de derrotar a Satanás. No habíamos entendido que quien derrotó a Satanás es Jesús el Cristo en la cruz del Calvario. Entonces vivíamos de esa manera. Queríamos resolver el pecado de manera ética o moral, y buscábamos estar con Dios a través de nuestro propio esfuerzo religioso. Pero al final todo terminaba igual, todo volvía a lo mismo, todo era un vacío permanente en nuestra vida. Es que Satanás nos había atrapado con la religión. Satanás nos había engañado con la religión. Incluso nos decían que si no orábamos no éramos espirituales, si no íbamos al templo no éramos espirituales. Yo recuerdo que cuando yo era novio de mi esposa, en la iglesia donde estábamos nos prohibían agarrarnos de la mano. Y ay de aquel que con ciega locura se agarrara de la mano. Y bueno, menos darnos un beso, ¿verdad? Eso era pecado mortal. Así crecimos nosotros en nuestra fe. Así crecimos nosotros. Así nos enseñaron. Así nos trasladaron la fe que ellos decían que era la fe de la Biblia. Si no obedecíamos a nuestros líderes, aunque estuvieran equivocados, nos volvíamos insujetos o rebeldes. Y así nos decían. Pero usted está, el líder está pecando, se está acostando con las hermanas. No, pero usted tiene que obedecerle. Es un rebelde, es un insujeto. Así me dijeron a mí. Sí, pero se está acostando con las hermanas. Así nos enseñaron. Eso nos tocó vivir. Entonces, de verdad, era así la fe que nos enseñaron. Si no hablábamos lenguas del Espíritu, entonces no teníamos el Espíritu Santo con nosotros, ¿verdad? Entonces, si no teníamos el Espíritu Santo, si no hablábamos lengua, no podíamos participar de todo lo que podíamos hacer. Yo recuerdo que incluso se hacían reuniones para recibir el Espíritu Santo. Y entonces nos ponían a orar, nos ponían de rodillas. Pídale al Señor el Espíritu, pídale el Espíritu, pídale el Espíritu, que se lo dé, que se lo dé, que el Señor le dé el Espíritu. Es que no sabíamos que ya lo teníamos entonces. Entonces no creíamos. Si el Espíritu de Dios no estaba en nosotros, entonces no creíamos. Pero nos decían: pídale, que lo llene, que lo unja, que le dé lengua. Y después de 2 horas de estar de rodillas, y uno mejor se tiraba, ¿verdad? Y empezaba a gritar: ay Señor, ten misericordia de mí. Yo pasé 7 años orando para que el Espíritu me diera las lenguas. Y llegué a un punto donde yo dije: aunque sean las lenguas que la hermana repite, me voy a aprender, dije yo. Así que empecé: saca la bazuca, mete la escopeta, saca la bazuca, mete la escopeta, saca la bazuca. Y ya habla lenguas el hermano. Hermano, así nos enseñaron la fe. Y así crecimos. Y entonces, ¿será que eso es lo que la Biblia nos está diciendo?
Si nos dejábamos crecer un poco el cabello, éramos considerados raros en la iglesia. Ay, y ay de aquel que no dance. Si no danzábamos, no éramos libres. Lo mandaban a ministrarse a uno. Al cuartito le decían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no danzábamos. Y yo me ponía a pensar, ¿y cómo harán los hermanos ya grandes si no pueden danzar ya? Y yo tenía un problema en mi rodilla, tenía fracturada la rodilla y yo no podía danzar. Y entonces era un problema, ¿verdad? Entonces, pero así creía. Entonces, si no danza, es que el hermano no es libre todavía. Así crecimos en esta fe equivocada. En realidad, muchas personas siguen hoy viviendo de la misma manera su fe. Lo que están viviendo es una religión, creyendo que sus actos, su liturgia, los pueden acercar a Dios. Pero la Biblia sigue siendo contundente y dice que Jesús, el Cristo, está muy por encima de todo. Jesús, el Cristo, está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominio o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino en el mundo venidero también. Jesús es el Cristo, el que está encima de todo. No importa cómo el mundo hoy esté siendo afectado por una pandemia, es que Cristo sigue estando encima de todo. Él es soberano, Él es Señor, Él es el Cristo, el que merece la gloria, la honra, la adoración. Así que no importa lo que me pueda suceder, yo estoy aferrado al Cristo. No importa. Él tiene control de todo. Él tiene control de todo. Así que si podemos llegar a creer que Jesús es el Cristo, como dice la Biblia, nuestra vida va a cambiar verdaderamente y podremos estar con Dios y Dios estará en nosotros. Y en lugar de una religión podremos vivir el evangelio de la Biblia y cumpliremos el pacto de la evangelización mundial. Esto es la fe de la cual habla toda la Biblia. Así que Jesús el Cristo está por encima de todo. ¿Cómo usted está creyendo el evangelio? ¿Está creyendo eso exactamente? Lo que la Biblia dice, que Cristo está encima de todo, ¿o hay algo que supera a Cristo? Algunos, por ejemplo, creen que Satanás y Cristo son del mismo nivel. Y entonces dicen, es que hay una batalla entre Cristo y Satanás. A ver quién gana. El que gane al final es el que se va a llevar a las almas. Y entonces ponen a Cristo y a Satanás y los ponen a pelear. ¿Pero será que esa es la fe que enseña la Biblia? No, es que Satanás es una criatura, es un ser creado. Cristo es Dios mismo, no es criatura, es el Hijo de Dios. Amén, que vino a derrotar a Satanás en la cruz y la resurrección. Jesús es el Cristo y está encima de todo realmente. Entonces, otro concepto que la religión ha trasladado es que yo debo ser una buena persona porque voy a la iglesia. Y entonces tengo que tener buenas obras porque en aquel día todo lo bueno me va a ayudar a ser salvo. La Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obra. Así que de verdad el ladrón en la cruz no era muy buena persona. David no era muy buena persona. Abraham era un poco mentiroso. Moisés mató a un egipcio. ¿Quiere que le siga la lista? Es que no hay ninguno bueno. Bueno, solamente Dios. Así que no depende de nosotros, depende de la gracia de Él, depende de su misericordia. Y si Él te mira con gracia, ¿quién le podrá decir que no te bendiga? Si Él decide bendecirte, si Él decide amarte, ¿qué le importa a los demás? Amén. Entonces de verdad Jesús está por encima de todo. Tenemos que entender eso y creerlo. Jesús como el Cristo es Dios mismo, que vino a resolver el problema eterno de toda la humanidad. Colosenses 1:19 dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, habitar en Cristo. Así que Cristo es Dios mismo que vino a esta tierra. Dios mismo vino a la tierra.
Dios se hizo carne, el Verbo se hizo carne y vino a la tierra para resolver tu problema y mi problema espiritual. Esto es la grandeza del poder de Dios. Dios mismo descendió, no porque tú lo merecieras, no porque yo lo mereciera, no porque sea una buena persona, no, es por gracia y por misericordia de Dios que hemos sido alcanzados con su palabra. Entonces, Dios decidió habitar totalmente en Cristo. Esta palabra plenitud que se usa acá, en el griego es la expresión pleroma. Y pleroma significa la llenura total, el estar completo, el estar lleno. Es que Dios lo dio todo. Entonces a Dios le pareció bien en todo su pleroma, en toda su abundancia, en toda su grandeza, en toda su capacidad, habitar en Cristo. Y vino a esta tierra. La grandeza del evangelio entonces es algo que tenemos que ir entendiendo poco a poco. Colosenses 1:15, en la segunda parte de este versículo, y el versículo 17 también dice que Cristo ya existía antes que todas las cosas fueran creadas, y Él es supremo sobre toda la creación. Cristo, el que vino a esta tierra, ya existía antes que todas las cosas fueran creadas, y Él es supremo, es el máximo, es el que está encima de toda la creación, dice la Biblia. Verso 17 de Colosenses 1, Él, o sea Cristo, ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida a toda la creación. ¿Será que Dios ha perdido el control? No, Dios sigue siendo el mismo. Debemos volver a este evangelio creyendo que ese Cristo es todo para nuestra vida. Y ese Cristo es Jesús, el que vino a esta tierra. Él es antes de los dones. Hoy la gente quiere tener muchos dones, pero Cristo es antes que los dones. Hoy la gente quiere tener ministerios, pero Cristo es antes que los ministerios. Hoy la gente quiere tener milagros, pero Cristo es antes que los milagros, es antes que los problemas, es antes de todo aquello que te agobia en la vida. Cristo es antes que todo eso. Cristo es superior a todo eso. Cristo está por encima de todo eso. La Biblia dice que es supremo sobre toda la creación. Así que en medio de cualquier circunstancia, Cristo sigue siendo Dios. Y Él nunca ha perdido el control. Entonces, mis amados hermanos, si no podemos creer firmemente que Jesús es de Cristo, fracasamos y entonces quedamos separados de Dios. Y muchos cristianos hoy están viviendo su vida de esta manera, porque no se han dado cuenta que han perdido el fundamento de su fe. Y por eso, aunque van a las iglesias, siguen viviendo de la misma manera. Y el Espíritu Santo no está obrando en sus vidas. Y siguen pidiendo que los llene el Espíritu Santo. Y ven, Espíritu, ven y lléname, y Espíritu, lléname. Pero el Espíritu Santo ya está en ellos. Ya está en ellos. Solo tienen que creerlo. Emmanuel ya se cumplió. Es que Cristo ya vino. Y si puedes creer que Jesús es de Cristo, Emmanuel se cumplió en tu vida. Entonces, a donde quiera que vayas, Dios va contigo. El problema de la iglesia de hoy está en que cambió el evangelio de la Biblia por filosofías huecas, por disparates elocuentes que han nacido del pensamiento de los hombres y de Satanás, de los poderes espirituales de este mundo, pero no de Cristo. La iglesia hoy está entretenida con todo esto y de verdad la están engañando porque no le están predicando el evangelio de la Biblia. Hemos llegado a creer cualquier cosa, pero hemos perdido la fe en el evangelio de la Biblia, y por eso sufrimos como el pez fuera del agua. Es que el evangelio de la Biblia trata de esta verdad, de esta buena noticia, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aún los que van a los templos no pueden creer esta verdad firmemente. Y entonces Israel es un ejemplo similar. En el libro de Ageo, capítulo 2, versículos 16 y 17, dice así: cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros del lagar, encontraban solo 20. Yo envié plaga, moho, granizo, para destruir todo aquello
para lo cual hicieron tanto esfuerzo para producir. Pero aún así, dice el Señor, aún así, rehusaban regresar a mí, dice el Señor. El pueblo de Israel, que había conocido a Dios, ahora está echando en saco roto todo lo que produce. Pero aún cuando Dios está interviniendo y les está enseñando: volveos a mí, regresaos a mí, venid a mí, Israel no quería regresar a Dios. Por eso Oseas dice: mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Me olvidaron a mí, olvidaron mis leyes. Los sacerdotes se olvidaron de mí. Yo me olvidaré de sus hijos, yo me olvidaré de su descendencia. Israel estaba separado de Dios. Solo en Cristo se encuentra la plenitud de Dios. Solo en Cristo podemos encontrarnos con Dios. No hay otra manera de ser plenos en esta vida. No podemos estar completos en Dios si estamos separados de Él. Aunque nos esforcemos mucho, no alcanzaremos lo que nos proponemos. Y lo más grave es que terminaremos fracasando eternamente. Por eso necesitamos el Evangelio. Así que Jesús es el Cristo, y solamente en Él podemos estar completos. Y el salmista en el Salmo 23, ese salmo que a usted le gusta, ese salmo que usted lee, ¿verdad? A muchos les gusta el Salmo 23. Es más, algunos lo tienen abierto en su Biblia, ahí con un vaso de agua a la orilla de su cama. No sé por qué le ponen agua a la Biblia, porque no toma agua, pero le ponen su agüita a la Biblia y le ponen el Salmo 23 abierto, y ahí está lleno de polvo el Salmo 23, y ahí está. Y cuando se acuerdan, hoy voy a leer la Biblia, dice, y leen el Salmo 23. Al mes siguiente se acuerdan otra vez y leen otra vez el Salmo 23, y así viven. Pero no entienden lo que el salmista está escribiendo. Si entendieran el primer versículo, dice: si el Señor es mi pastor, lo tengo todo. Lo tengo todo. Y cuando uno lee el Salmo 23 se da cuenta que son todas las bendiciones que Dios ha dado a través de su presencia en nuestra vida. Si el Señor es mi pastor, lo tengo todo, nada me va a faltar. Esto era lo que el salmista decía. No importa todo lo demás, es que si tengo al Señor, todo. Aunque ande en valle de sombra, es que tengo al Señor. Aunque ande en oscuridad, su vara me va a dar aliento. Yo voy a seguir adelante. Aunque se levanten mis enemigos, Él va a preparar una mesa para bendecirme frente a ellos. No importa, el salmista está diciendo: si el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Él va a ungir mi cabeza con aceite. Y esto hablaba de que el pastor le echaba aceite a la cabeza de las ovejas, y era para que las moscas no se pararan en sus ojos o en su nariz y le provocaran infecciones. Eso está diciendo que si el Señor es mi pastor, Él me va a guardar. Eso es ungir mi cabeza con aceite en la práctica del pastorado. Pero como no entendemos lo que la Biblia dice, entonces no lo podemos creer. Sofonías es uno de los profetas menores. En su capítulo 3 y verso 15, en la segunda parte de este versículo 15, dice: el Señor mismo, el Rey de Israel, vivirá en medio de ti. El Dios mismo, el Rey de Israel, vivirá en medio de ti. Por fin se habrán terminado tus aflicciones y nunca jamás temerás el desastre. Esto es el Evangelio. Entonces, si podemos creer firmemente el Evangelio, podremos vivir de esa manera. Así que nos toca arraigar nuestra vida en Cristo, porque el Evangelio del cual nos habla la Biblia es el poder de Dios que cambia la vida de las personas. El Evangelio entonces no es una filosofía de vida, no es una religión más, no es un estilo de vida que yo pueda asumir. No consiste en seguir a un ídolo llamado Jesús, o Jesucito te bendiga, o Diosito te guarde. No,
eso no es el evangelio. Yo escucho y leo que Diosito te bendiga, que Jesucito te guarde. No, ese no es el Dios de la Biblia. Él está encima de todo. Él no es Jesucito, Él no es Diosito. Él es el único Rey de reyes y Señor de señores, el que merece la gloria. Así que, ¿cómo creemos el evangelio? ¿Cómo estamos creyendo el evangelio? No es hacer buenas obras que nos hagan sentir bien. No es eso el evangelio. O buscar un toque espiritual, pasajero, en un retiro o en un encuentro. Y entonces antes, ¿verdad? Teníamos encuentro y la gente iba, y después de que ya había pasado en su encuentro en la iglesia, ya no le dejaban ir a otro. Entonces se iba a otra iglesia a buscar otro encuentro. Y así que andaban de encuentro en encuentro y nunca se encontraban. Andaban más perdidos, ¿verdad? Y entonces andábamos buscando retiros y encuentros, y de verdad no se resolvía el problema, el vacío, la tiniebla que había en nuestra vida. No se trata de encontrar un toque que te vaya a hacer caer o temblar. No se trata de eso. No se trata de tener una experiencia religiosa, como dice Arjona. No, eso no es el evangelio. El evangelio es el poder de Dios. Es la grandeza del poder de Dios. Es aquello que viene Dios, de parte de Dios, y levantó a Cristo de entre los muertos. Es el poder de Dios que va a levantarnos también un día dentro de los muertos. Es el poder de Dios que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es el poder de Dios que resolvió el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación que yo tenía. Ahora yo estoy con Dios. Ahora mi pecado ha sido perdonado. Ahora Satanás no me dirige más, porque Dios está en mi vida. Este es el evangelio. Colosenses 2, versos 6 y 7 dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se va a fortalecer en la verdad que se les enseñó, y entonces van a rebosar de gratitud en su vida. Si ustedes tienen esta fe, si esa fe está fortalecida en la verdad que es Cristo, y entonces ustedes se pueden arraigar profundamente en Él y pueden edificar toda su vida en Él, entonces de verdad podrán estar agradecidos en su vida. Esta es la fe de la cual nos habla la Biblia. Debemos creer esta verdad de que Jesús es el Cristo de manera muy profunda en nuestras vidas. Debemos tener esta fe, debemos arraigarnos a esta verdad, debemos ser convictos de esta verdad. ¿Qué significa la palabra arraigo? La palabra arraigo significa no salir de un lugar, es estar arraigado, es permanecer ahí. Arraigado significa echar raíces en un lugar. Entonces, cuando leo arraigados en Cristo, está diciendo que debo permanecer en Cristo, que no me debo salir de Cristo, que debo vivir en Cristo, que ahí está toda mi vida, ahí voy a echar raíces en Cristo. Arraigado, cimentado en Cristo profundamente, y entonces edifico toda mi vida sobre Él, y puedo entonces cumplir la evangelización del mundo. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Concluyo esta mañana diciendo que Jesús es el Cristo. Él es el Cristo. Y hasta el día de hoy Dios sigue buscando al ser humano perdido. Hasta el día de hoy Dios sigue buscando al ser humano cortado de su presencia. Hasta el día de hoy Dios nos sigue llamando, y sigue llamando al ser humano separado de Dios, y sigue preguntando: ¿en dónde estás? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Es la pregunta de Dios desde Génesis 3. ¿En dónde estás, Adán? ¿En dónde estás hoy? ¿Dónde está tu fe? ¿En qué estás creyendo? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dios envió a su Hijo a la cruz y a la resurrección, el Cristo, para que nos podamos encontrar con Él, para que podamos regresar a Él, para que podamos volver a Él, porque no hay otra manera, no hay otro camino, no hay extravío, solamente hay un camino, hay una verdad y hay una vida, y esa es Cristo. Así que este es el evangelio. Por eso Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna?
Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien tú has enviado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien tú has enviado. ¿Cuántos quieren tener vida eterna? Es que la vida eterna consiste en que lo conozcamos a Él y a Jesús el Cristo, a quien Él envió, porque solamente a través de Cristo nos podemos encontrar con Dios y conocerlo. Así que este es el Evangelio. Yo te pudiera predicar un tema motivacional sobre la familia, sobre la finanza, sobre cómo vivir la pandemia en el COVID-19. Y claro, yo te podría hablar de todo eso, pero de verdad no te iba a servir mucho. Quiero compartirte el Evangelio, que te va a servir eternamente, no solamente en esta vida, sino toda la eternidad, porque Jesús el Cristo está encima de todo, ya sean en esta vida o en la otra vida. Jesús es el Cristo. Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra, Señor, que nos da vida y nos trae respuesta, Señor, a nuestras necesidades cada día. Señor, te agradezco porque nos has dado la oportunidad de adorarte en este momento, Señor, y darte el culto solamente a ti. Señor del cielo, te pedimos que a través de tu palabra nuestros espíritus cobren vida, Señor, y que de verdad podamos creer firmemente, profundamente, arraigados, Señor, este evangelio que tú nos has revelado. Que no pongamos nuestra mirada en otra cosa, Señor, sino que en tu palabra, en lo que tu palabra dice, y que de acuerdo a esa palabra vivamos toda nuestra vida sobre la tierra. No importa, Señor, si nos va bien o si nos va mal, al final eres tú el que tiene el control de todo, Señor del cielo. Y si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, también para ti morimos. Sea que vivamos o que muramos, al fin te pertenecemos, Señor del cielo. Así que hoy ponemos todo delante de ti, toda circunstancia, Padre, y oramos, Padre, para que nos sea revelado el evangelio cada día y que podamos permanecer creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, invoco tu nombre a través de la oración sacerdotal sobre la vida de cada familia acá representada. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre del Señor sobre su pueblo y serán bendecidos. Oro, Señor, por cada familia acá representada. Bendice cada familia. Guárdanos, Señor del cielo, en el poderoso nombre de Jesús, el Cristo. Revélanos tu palabra cada día. Amén, Señor, y amén. Que Dios te bendiga. Amén.